Breve historia de la filosofía y sus ramas. ¿En qué puede ayudarnos la filosofía a la historia? ¡Saludos! El día de hoy toca hablar sobre la que es sabida por muchos, la madre de todas las ciencias, es decir, la filosofía, la cual, sin embargo, irónicamente, no se considera a sí mismo una ciencia, sino una disciplina. Espera, ¿pero por qué? Bueno, acompáñenme a esta breve pero interesante historia sobre este campo tan interesante de estudio. Pero primero que nada, un poco de contexto. ¿Qué había antes de la filosofía? Bueno, antes de la filosofía existía la magia, alquimia, la cosmología y la religión. Disciplinas basadas en creencias, dogmas y preceptos o supersticiones incuestionables, a través de los cuales se creía que era posible explicar las causas y consecuencias de los fenómenos naturales a su alrededor. Pero, un día, cuando el ser humano empezó a tener más tiempo libre, algunos individuos particulares comenzaron a cuestionar aquellas cosas incuestionables, aquellas cosas que daban por sentadas, y comenzaron a tener dudas y hacerse preguntas. Así es como comienza a surgir en diferentes partes del mundo la filosofía. Pero a todo esto, ¿qué es o qué entendemos por filosofía? Como seguramente ya te habrán dicho hasta el cansancio en cientos de libros o videos sobre el tema, la palabra filosofía viene del griego antiguo y significa amor a la sabiduría. Pero aquellos que la practicaban no se llamaban a sí mismos sabios, sino filósofos. Y eso es importante. ¿Qué diferencia hay entre un sabio y un filósofo? Pues, la presentación. Bueno, el sabio podía ser cualquier persona que conociera de muchas cosas, pero el filósofo era aquel que se consideraba a sí mismo desconociente del mundo, pero que quería descubrir la verdad de este. El sabio creía conocer el mundo, el filósofo quería y hacía todo lo posible para realmente conocer el mundo. De hecho, esto último lo podemos relacionar con uno de los primeros filósofos que seguramente conocerás, al menos por una de sus frases dichas fuera de contexto más populares que existen y que atribuimos a este, pero que para empezar, este sujeto pues nunca escribió nada, así que pues tenemos que creer que en realidad lo dijo. Yo solo sé que no sé nada, de un tal Sócrates. Si bien podemos hablar de filósofos previos a este famoso hombre que no sabe nada, tal como Pitágoras, sí, el del teorema, Heráclito, Parménides, Demócrito, solo por nombrar algunos ejemplos, la idea de filósofo más occidental que tenemos comienza a tomar mucha mayor forma a partir de Sócrates. Aunque una pregunta me surge, ¿para qué sirve un filósofo? Digo, si es que sirven para algo. En tiempos de Sócrates, había unos sujetos muy curiosos llamados sofistas. Los sofistas eran personas sabias que se decían expertas en el arte de la retórica y que por lo general cobraban bastantes sumas de dinero para enseñar sus conocimientos tanto a jóvenes como a cualquier adulto dispuesto a pagarles. Algo parecido a lo que sería un profesor particular. Sin embargo, Sócrates, que se consideraba a sí mismo un ignorante, disfrutaba de molestar y criticar a los sofistas, tratándolos como prostitutos del conocimiento, ya que Sócrates pensaba que cada quien debía hacerse de su propio conocimiento y divulgarlo a cualquiera, no por un pago, sino por el simple amor a la sabiduría, y aprovechaba cada ocasión para demostrar la ignorancia de estos sofistas a través de herramientas y métodos como la mayéutica. Obviamente, a los sofistas no les agradaba mucho Sócrates, tanto por estarlos difamando como por otros motivos, motivo por el cual al final terminaron enjuiciándolo y matándolo. Pero eso es harina de otro costal. Lo interesante aquí es que las ideas de Sócrates permearon en aquellos que lo seguían como discípulos,
o los propios discípulos de sus discípulos, como fue el caso de Platón, Antístenes, Aristóteles, Diógenes o hasta Epicuro, por lo que la filosofía occidental comenzaría a tomar forma a partir de estos peculiares personajes y sus escuelas de pensamiento, las cuales no eran más que sitios al aire libre donde expresaban sus ideas al público de todo tipo. Pero seguimos sin responder a la pregunta: ¿para qué sirve un filósofo? Podríamos pensar que era una especie de maestro y pensador público, pero no exactamente. Eso era algo que hacían los filósofos, pero no era para lo que servían los filósofos. No, los filósofos cumplían con una función más importante, y era justo la de, como vimos en un principio, la de realizar preguntas y tratar de encontrar la verdad, el conocimiento de la realidad y encontrar los métodos o procedimientos para llegar a un conocimiento verdadero o válido. Un filósofo sirve para hacer las preguntas sobre los temas que las personas desconocen. Pero, como tener el conocimiento pleno del mundo es una tarea bastante difícil, los filósofos tendían a discutir en torno a diferentes temas de manera particular, separada en veces unas de otras, lo que conocemos hoy como las diferentes ramas o disciplinas filosóficas. No eran más que temáticas abordadas por uno u otro filósofo. Habían algunos más preocupados por ciertas preguntas que por otras, y por eso tenemos desde quienes se dedicaban a hacer preguntas sobre la política, la ética, la metafísica, etc. Pero, para que nos quede más claro, veamos algunas de estas disciplinas o ramas filosóficas a detalle de manera individual. Pero antes, un pequeño paréntesis. Recuerden que yo no soy filósofo, sino que soy historiador, por lo que la filosofía, si bien es una herramienta de la cual hago uso, eso no me convierte en un experto. Como saber usar un martillo y un serrucho no te convierte en carpintero. Así que solo hablaré aquí de algunas ramas o disciplinas filosóficas con las que tengo más relación por uno u otro motivo. Algunas de estas ramas son la teología, la ontología, la metafísica, la epistemología, la lógica, la estética, la ética y la política. La teología vendría a ser la rama de la filosofía centrada en el estudio de Dios, de la divinidad y de cómo poder comprender a esta más allá de los dogmas que pudieran haber dentro de la propia religión. Los filósofos teólogos que tenemos ejemplos serían, por ejemplo, a San Agustín, Santo Tomás de Aquino, San Francisco de Asís, entre muchos otros. La ontología es la rama de la filosofía centrada en el estudio del ser. ¿Qué hace a las cosas ser lo que son? Parece sencillo, ¿no? Pues para nada. Pongamos por ejemplo el caso de la paradoja de Teseo, pero con una versión más moderna. Imagina que tú o alguno de tus padres en un momento del pasado compraron una computadora de escritorio, de esas que tienen gabinete, teclado, bocinas, mouse y todo por separado. Según el paso del tiempo, la computadora ha ido cambiando de monitor, de teclado, de mouse, de procesador, de fuente de poder, de tarjeta madre, etc. Esa computadora sigue siendo la misma computadora, aunque ya no quede ni una pieza original de lo que era antes, o es otra. ¿Qué hace que tu computadora siga siendo tu computadora? ¿Qué tal si solo le queda un tornillo de lo que era la computadora original? Ahora hagamos un pequeño cambio. ¿Qué tal si en vez de una computadora se trata de una persona a la que le han trasplantado tantos órganos y hecho tantas transfusiones de sangre? ¿O si ha perdido miembros de su cuerpo? ¿Sigue siendo él? ¿Sí? ¿No? ¿Qué tanto? Difícil, ¿no?
La metafísica es la rama de la filosofía que estudia aquello que está más allá de la naturaleza, o incluso más allá del propio ser. Aquello que no se sabe si existe o no en la realidad en este mundo. La metafísica trata de estudiar la naturaleza del mundo y la realidad del mundo a través de preguntas como: ¿realmente existe el mundo? ¿Realmente existe Dios? ¿El alma? ¿Realmente existe el tiempo? ¿Cuáles son las causas y principios del todo? La epistemología es quizá la rama por la que consideramos a la filosofía la madre de todas las ciencias. ¿Por qué? Bueno, la epistemología intenta estudiar el cómo es posible realmente llegar al conocimiento. ¿Cómo podemos saber si un conocimiento es válido o no? Y para ello, esta disciplina desarrolla una serie significativa de métodos y técnicas a través de las cuales es posible llegar a conocer sobre algún tema en particular, como ya sea desde la observación, la experimentación, la comprobación, etc. Esos métodos serían los que darían pie al surgimiento de las ciencias como tal, las cuales harían uso de los métodos construidos por la epistemología para dar respuestas a sus propias preguntas en sus respectivos campos: la química, la biología, la física, la sociología, la historia, etc. La lógica, por su parte, es tanto una rama de la filosofía como una ciencia en toda regla, que estudia la validez o invalidez, ya sean de las oraciones, argumentos, operaciones, cálculos, etc. Es una de las ramas con mayor número de aplicaciones prácticas en la realidad, ya que las reglas dadas por la lógica son la base tanto de las matemáticas como de la programación, de los algoritmos, una serie de pasos lógicos para llegar a un resultado válido, lógico y finito, entre muchas otras aplicaciones. La estética, que ya por el simple nombre seguro debes de imaginarte a qué hace referencia, es la rama de la filosofía que estudia y se pregunta sobre lo bello y lo feo, tanto hablando en aspectos físicos como espirituales. Se encarga de estudiar los cánones, es decir, reglas o estándares de lo que una sociedad en un tiempo y un espacio dado considera apreciado o despreciado por la sociedad. Cabe decir que es una de las ramas más útiles de estudio tanto para la historia del arte como en una de las siguientes ramas de la filosofía que vamos a nombrar, la cual es la ética, la cual trata de estudiar el bien y el mal, lo que consideramos bueno o malo, en función tanto de los valores estéticos de una sociedad como de sus costumbres, sus valores morales y cómo estos se construyen, deconstruyen y reconstruyen a través del tiempo y el espacio. ¿Cómo y por qué consideramos que un acto puede ser virtuoso o vicioso? Si te interesa este tema, de hecho tenemos un video en nuestro canal en el que hablamos justamente de eso. ¿Por qué intentamos ser buenos a pesar de que ser malo es más fácil o divertido? Mismo que te dejaré tanto en la descripción del video como en una de las estampas al final del mismo. Pero continuamos. La política, la cual es la rama que estudia el gobierno, las organizaciones humanas y cómo éstas se organizan entre sí. Estudia a detalle las diferentes formas de gobierno, sus cualidades, defectos y métodos de aplicación, ya sean para bien o para mal. En realidad muchas veces más para mal que para bien, pero bueno, sobre cómo un gobierno o estado puede ejercer el poder, mantenerlo o perderlo. Y bueno, por ahora son todas las ramas de la filosofía que he de mencionar. Sé que hay muchas otras ramas que pasé por alto, pero en algunos casos fue o bien por mi desconocimiento del tema, recordad que soy historiador y no soy un filósofo, o bien porque abordarlas haría que este video se extendiera mucho más de la cuenta. El propósito de este es que conocieras a grandes rasgos el origen de la filosofía
y algunas de las diferentes aplicaciones de las ramas que ésta tiene en diferentes campos de estudio. ¿Para qué le sirve al final entonces la filosofía a un historiador? Bueno, principalmente nos sirve ya sea para saber desde alguna de sus ramas cuál era el pensamiento de una época o un grupo en particular que adoptó para sí una filosofía o pensamiento como forma o estilo de vida, pues al final las escuelas filosóficas se terminaron convirtiendo en algo así como estilos de cómo interpretar la vida y desde qué perspectiva vivirla, desde cómo vivir como algún sabio alguna vez había dicho. ¡Un momento! ¡Espera! ¡Demonios! Sócrates debe estarse revolcando en su tumba. Pero bueno, supongo que es más fácil escuchar a un sabio que aprender a ser filósofo. ¿O no? ¿Tú qué piensas? ¿Para qué crees que te puede servir el conocimiento filosófico? ¿Has filosofado alguna vez? ¿Crees que la filosofía sigue siendo necesaria? Házmelo saber en los comentarios. Y eso es todo por hoy. Gracias por ver el video. Si te gustó, por favor dale un like y compártelo. No olvides suscribirte. Publicamos videos sobre historia, arte y cultura siempre que nos es posible. Si quieres apoyarnos, suscríbete y no olvides activar la campanilla para recibir notificaciones cada que subamos un nuevo video. ¡Hasta pronto!